Hola, soy Leonardo Benítez de Biblia Fácil y hoy volveremos a hacer un estudio esta vez sobre el día sábado. Si hoy los cristianos debemos guardar el día sábado como se guardaba antes en el Antiguo Testamento, o si hoy como cristianos no debemos guardar el día sábado o Shabbat. Para ello, solamente utilizaremos la Biblia y estudiaremos cada versículo en el cual se habla sobre el tema para poder saber si hoy nosotros como cristianos debemos guardar el día Sabbat o no debemos guardarlo. Comenzaremos con este nuevo estudio en Biblia Fácil. Comencemos. Comenzamos con este estudio viendo quiénes guardan hoy el día sábado o Shabbat. Para eso debemos saber que los que lo guardan son los judíos y también los adventistas del séptimo día, entre otras denominaciones, pero ellas son los dos grupos más grandes que guardan este día. Entonces, ingresé a la página principal de los adventistas del séptimo día para ver los versículos que utilizan ellos para dar a entender que hoy en día nosotros como cristianos debemos guardar el Shabbat. Los versículos que usan para poder detectar esto y sus respectivos contextos los vamos a ver ahora. En la página puse observancia del día sábado en la página adventista y allí nos encontramos sus versículos y su defensa. Comencemos. Empieza con Génesis 2:1-3. Estos versículos hablan de que después de la creación, en el séptimo día, o sea sábado, Dios bendijo el día sábado y lo santificó. Estos versículos lo toman para decir que Él guardó el día sábado y que entonces nosotros debemos guardarlo. Pero aquí no hay ninguna orden de parte de Dios de que nosotros guardemos el día sábado. Solo está diciendo que Él cesó su obra y lo santificó. Aparte solo estaban en la tierra Adán y Eva. No había pueblo, ni nadie que pudiera guardar el día sábado porque ni siquiera se trabajaba en esa época. O sea, este versículo está manipulado y sacado de contexto. Vamos con otro que sale en la misma página, Éxodo 28-11. Estos versículos hablan de que Dios le da los 10 mandamientos a Moisés y el pueblo de Israel, pero no está dando a entender que debamos hoy nosotros seguir estos mandamientos que se le dio a Moisés y al pueblo de Israel, y que fueron dados solo a Israel en esa época. Éxodo 31:17, este versículo es clarísimo, y dice que esto es señal entre Dios y los hijos de Israel, no la gente extranjera del pueblo de Israel o los gentiles, solo a Israel. Ezequiel 20:12-20, que también está en la página de ellos, está hablando de que el sábado es una ley para Israel, porque los sacó de Egipto y que encima se rebelaron en el desierto. Tampoco hay mención de que debamos guardar hoy por los cristianos. En otro versículo, Isaías 56:1-7 dice: Bienaventurado el hombre que guarda el sábado, y que todos los extranjeros que guarden el sábado, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados en el altar. Esto ya no sucede, ni los holocaustos ni los sacrificios, y tampoco dicen estos versículos que debemos los gentiles o cristianos hoy en día guardar el sábado. Sí es una promesa para los extranjeros y rechazados que aman a Jehová y que vivían en Israel en esa época, pero no está hablando de la época actual, no está hablando de que nosotros debemos guardarlo, tampoco en este versículo, que también está sacado de contexto. Isaías 58:13-14, esto también sale en esta página y está hablando de los deleites que tenían para los hijos de Jacob, o sea Israel, guardar los días sábados. Nada que tenga que ver con nosotros hoy en día, tampoco en este versículo, como en todos los otros anteriores, hay alguna ordenanza o mandato para los gentiles o cristianos de hoy en día.
Marcos 2:27, este versículo también es mal utilizado por esta página y está sacado de contexto, ya que en los versículos anteriores a este, Jesús está defendiendo a los discípulos que acababan de romper el día sábado, y da el ejemplo Jesús de David, que rompió el día sábado porque era más importante el hombre que el sábado. Y el versículo 27 está diciendo, el sábado es menos que el hombre y no el hombre menor que el sábado. Y da el ejemplo, por lo tanto, el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. ¿También como quién? Como el hombre. Deuteronomio 5:2-3 dice, Jehová estableció un pacto en Horeb con nosotros, los que estamos vivos, y no con nuestros padres, o sea, no con Abraham y los anteriores al pacto. O sea, el sábado lo instituyó Dios en el desierto como señal de que Él los sacó de Egipto a los israelitas, una señal entre ellos y Dios, Deuteronomio 5:15, y no antes. En Hebreos 4:4-11, este es uno de los más manipulados, porque si lees del 4 al 11, como está anotado en su página de los adventistas del séptimo día, da a entender que está hablando de guardar el día sábado. Pero si lees solo un versículo anterior, Hebreos 4:3, pero los que hemos creído en Jesucristo, estamos en el reposo. Estamos en el reposo, dice, refiriéndose a alguien y no a un día. Y un poco antes dice las buenas nuevas, hablando de Jesucristo y no de un día sábado. Entonces todos estos versículos están hablando sí de un reposo, pero no de un reposo sabático, sino de un reposo en Cristo, en los que han creído en Él. Para dejarlo más claro, Mateo 11:28-29, venid a mí todos los que estén trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Claramente, el que está en Cristo reposa de todas las obras de la justificación, pues es por Cristo y su gracia, y no por lo que nosotros hagamos, pues son salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Otro muy utilizado por estas religiones es este versículo. Mateo 5:17 dice Jesús, no he venido a abrogar o a abolir la ley, sino a cumplirla. Y Jesús está diciendo que Él, como Jesús, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, porque Él fue el único hombre en la historia de la humanidad que podía cumplirla a la perfección, porque era el único perfecto y que debía cumplirla para poder morir sin pecado y salvarnos a todos. Si yo, o el Papa, o un adventista, o Pablo de Tarso, dijera esa misma frase que dijo Jesús, sería falso, porque nadie en el mundo pudo cumplir la ley, solo Jesucristo. Por eso murió por nosotros, sin pecados. Entonces Él está diciendo que Él va a cumplir la ley, porque debe cumplirla para morir sin pecado, y es el único que pudo lograrlo para que seamos salvos. Nadie podría haber dicho lo que dijo Jesús, porque sería un mentiroso. Y nadie podría en toda la humanidad cumplir lo que cumplió en esa cruz. Lucas 24:44 les dijo, luego de resucitar, estas son mis palabras que os he hablado, estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas
y en los salmos. O sea, Jesucristo, y solo Jesucristo podía cumplir esa frase y eso que dijo, y nadie de ninguna religión ni ninguna persona en el mundo podría haber dicho esa frase y haberla cumplido. Solo Jesucristo fue perfecto, solo Jesucristo murió sin pecado por nosotros. Solo Él pudo cumplirlo. Por eso no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Él fue el único en la historia de la humanidad que pudo cumplir la ley para que seamos salvos. Vamos a comenzar con otro tema. La santidad no la da ni el sábado ni los mandamientos, solo lo da Jesucristo. Dice, saluda a todos los santos en Cristo Jesús, Filipenses 4:21. Está diciendo santos en Cristo Jesús y no en el sábado. Y dice, a los santificados en Jesús, el Mesías llamado a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Primera de Corintios 1:2. Aquí es clarísimo que dice que somos santificados en Jesús y no en la ley o el sábado. Ahora veamos que en Cristo no solo tenemos salvación y también santificación, sino también el sello del Espíritu Santo. Y que no lo da el día sábado, lo da Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo prometidos. Esto sale en Efesios 1:13. Y en Juan 7:39 dice esto. Dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. Nótese que dice que lo recibirán por creer en Él y no por el sábado ni por ninguna ley. Y que todavía no llegaría el sello del Espíritu Santo porque todavía Él no había sido glorificado. O sea, ni la santificación ni el sello del Espíritu Santo tiene algo que ver con el día sábado o Shabbat. En aquel instante el sello de Dios nos da la promesa de una vida eterna, dice Juan 3:16, porque la salvación está basada sobre la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, Efesios 2:8-9. Y en 2 de Corintios 1:21-22, el que nos confirma con nosotros es el Mesías, y el que nos ungió Dios, que también nos selló y nos dio como garantía el Espíritu Santo en nuestros corazones. Fíjense que estas doctrinas tan fundamentales para la salvación, en ningún versículo o pasaje nos habla de la ley y menos de guardar un día sábado. 2 de Corintios 5:5. Y el que nos destinó a esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Las arras significan la garantía, una garantía del Espíritu, de que recibiremos más en el futuro cuando nuestro cuerpo débil, frágil y pecaminoso sea glorificado en Cristo Jesús. Efesios 1:13, dice, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, no en el sábado, fuiste sellados con el Espíritu Santo prometido. Entonces, veamos de toda esta parte de enseñanzas que hemos podido ver, he podido sacar 7 puntos o conclusiones
para que podamos ver y que en ningún momento de esas 7 puntos y conclusiones tiene algo que ver con el sábado o el día sábado. Siete puntos sobre esto que hemos podido aprender. Primero, en Génesis, primer punto, Dios reposó Él de su obra, y podemos ver que no hay ninguna orden para nosotros, ni nada parecido en estos versículos, de que nosotros también debamos reposar o guardar el día sábado. Segundo punto, sabemos que la ley fue dada solo a Israel, incluyendo el día sábado, y que ni ellos pudieron cumplirla. Solo Cristo pudo cumplirla, y también sabemos que la ley fue dada para llevar al hombre a Jesucristo en Gálatas 3, 24, 25. Tercer punto, sabemos que el hombre es Señor del sábado y que Jesucristo también es Señor del sábado en Marcos 2, 28. Cuarto punto, sabemos que el único que podía cumplir la ley era Cristo en toda la historia de la humanidad, por eso somos salvos. Quinto punto, sabemos que Jesús es nuestro descanso y no un día en especial. Sexto punto, sabemos que ni el sábado ni los mandamientos nos hacen santos, solo Cristo nos santifica, por Él somos santificados. Séptimo y último punto, sabemos que el sello del Espíritu Santo no viene de un día sábado, sino de Jesucristo a los que en Él creen. Esos son puntos fundamentales de lo que hemos podido ir viendo en los versículos anteriores, para poder darnos cuenta que estos 7 puntos y doctrinas tan fundamentales, ninguna tiene algo que ver con guardar una ley o el día sábado o día de reposo. Bueno, otro tema sobre el día sábado. La expiación o eliminación del pecado por medio de Cristo fue totalmente concluida en la cruz y no en 1844 como afirman los adventistas. Y eso lo podemos ver en el versículo de Juan 19:30. Otro tema, en ninguna parte de la Biblia se considera el día de reposo como el día del Señor. El día del Señor era visto por los apóstoles de esa época como el día en que resucitó el Señor, que fue un domingo y no fue un sábado. Esto lo vemos en Juan 21 y en Salmos 118, 24. Y era tan importante para ellos que no solo resucitó un domingo, también su primera aparición fue un domingo y no un día sábado, y eso lo vemos en Juan 20, 19 al 21. Los discípulos se reunían los domingos, Hechos 27, y en Corintios 16, 1, 3 se hace la primera predicación del Evangelio y desciende el Espíritu Santo un domingo, y esto lo vemos en Hechos 2. Dios le da la revelación del Apocalipsis a Juan en la isla de Patmos un día domingo en Apocalipsis 1:10. Pablo reprende a Pedro por querer hacerlos volver a los pobres rudimentos que los esclavizó, y eso lo vemos en Gálatas 2:11 al 14. Pablo condena a los de Gálatas por observar los días sábados, observar los meses, las estaciones y también los años. Esto sale en Gálatas 4:9 al 11. Romanos 13:10 dice: el cumplimiento de la ley es el amor. Gálatas 3:13 dice: el Mesías nos liberó de la ley, hecho maldición por nosotros. En Gálatas 5:16 dice: todos los que tratan de justificarse por la ley, de la gracia han caído. Esto también es muy importante. Si te justificas por la ley, de la gracia has caído. En Gálatas 2:19, yo por medio de la ley a la ley he muerto, a fin de vivir para Dios. En Gálatas 2:21, no rechazo la gracia de Dios,
Porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió el Mesías. Gálatas 3, 13, 14, el Mesías nos libera de la maldición de la ley para que por fe recibamos el Espíritu Santo prometido. Para que por fe, y no por un día, ni por una obra mía, recibamos el Espíritu Santo prometido. Solo está diciendo por fe. Primera de Corintios 9, 21. No estando yo bajo la ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías. Romanos 7, 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto aquella que nos tenía sujeto, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gálatas 3, 23, 24. Y antes que viniera la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que iba a ser revelada, así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Son versículos muy importantes, versículos que hablan bien y dan a entender bien de que no somos justificados por un día, ni por una ley, ni por una religión. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Gálatas 3, 10, 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, de lo que yo haga, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por fe nadie se justificará para con Dios, pues es evidente, porque el justo por fe vivirá. Entonces, viendo estos versículos y pasaje que vemos, ¿por qué nos seguimos justificando como hacen los adventistas en un día sábado o en una religión? O como los testigos de Jehová o como los mormones. En las obras de la ley aquí, estos versículos dicen que si nos justificamos en la obra de la ley estamos bajo maldición y estamos haciendo vana la muerte de Jesucristo en esa cruz. Entonces debemos entender los versículos, que muchas veces son sacados de contexto por una religión falsa, por un pastor, por un líder, por un movimiento falso. Y debemos entender que los versículos que Dios da son muy claros para que podamos saber la verdad y seamos libres. De que Cristo murió para salvarnos. Y si no recibimos la gracia de su muerte en la cruz, somos malditos y seremos desligados del Mesías y de su gracia hemos caído. Gálatas 5:4. Porque nosotros mediante el Espíritu, por fe, esperamos la promesa de la justicia. Gálatas 5:5. Bueno, hermanos, viendo estos versículos que hemos podido apreciar, que hemos podido leer, que hemos podido discernir y entender, espero que les haya resultado fácil de comprender y que muchos hayan podido entender que en lo más mínimo que una religión te aparte de la verdad puede ser muy peligroso. Porque un día sábado, o un mandato, o un precepto, o lo que fuese, que te inculquen y que te alejen de la verdad de la muerte de Jesucristo para el perdón de pecados y para la salvación, pueden llevarte a caer en un error que puede ser el cual dependa tu alma en el día del juicio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:15. Así que los animo en este día a poder escudriñar las Escrituras y entender los versículos en contexto, para que ninguna religión, ninguna persona, ningún falso profeta te engañe y te lleve a entender algo que no sale en la Biblia.
Los animo, hermanos, para que sigamos firmes, porque el día se aproxima y ya no nos queda mucho. Dios los bendiga, espero que se puedan suscribir a este canal y que sea de bendición. Hasta luego, nos vemos.